A veces no sabemos por qué, a veces no sabemos por qué suceden muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Y fíjate que eso es de lo que quiero hablarte. Y esta mañana, como he dicho antes, estaba buscando mi teléfono porque tenía unas anotaciones y no sabía dónde lo había dejado. Y he sido al entrar, lo he dejado donde estaba en la repisa, ¿no? En la repisa. Y digo, "Uah, ¿dónde está mi teléfono?" Y entonces he salido y al salir apresurado entraba nuestra hermana Octavia con su hijo Flavius y entraban con una tarta, ¿no? Y yo quería darle un abrazo al niño y entonces al cogerle la tarta entre él y yo, he sido yo, sabes que a veces las cosas pesan más de un lado que de otro, ¿no? Y lo he cogido por el centro, pero ¡pum! ¡Ay, Señor! De esos momentos que dices, tu tierra trágame. ¿Qué habrá pensado esta mujer? ¡Qué patoso! Lo que me dice siempre mi mujer, nene, lleva cuidado. Y, y me he sentido fatal. Digo, ay, Señor, ¿por qué ha pasado esto? Qué mal el niño. Y encima de todo, el niño empieza a llorar. O sea, todavía te pones peor, ¿no? Porque el niño venía con la ilusión. Empiezo a abrazarle, a decirle, tranquilo, hijo, ha sido culpa mía, ha sido culpa mía, ha sido culpa mía. No te preocupes, no te preocupes. Pero ahí me he quedado. Me he metido para adentro. Y entonces cuando me he metido para adentro, no a llorar, me he dado cuenta que no había conseguido el propósito para el cual había ido. O sea, mi móvil aún no lo había encontrado. Entonces he salido otra vez y ha sido cuando Gina ha dicho, me he encontrado esto, ¿de quién es? Digo, ay, es mi teléfono, ¿no? Y en ese momento ha salido Flavio con Daniel, el hijo de nuestra hermana Liuba, y he tenido un buen momento con ellos. O sea, es como que lo que yo pensaba que iba a ser algo desastroso, de repente Dios ha podido convertirlo en un momento en el que he podido conocer mejor a Flavius, le he hecho un colacao, ahí con su grumito bien caliente, he empezado a hablar con él, come bizcocho, hijo. Por cierto, gracias a la hermana que nos ha invitado hoy a desayunar, amén. Le damos un aplauso al Señor por un corazón tan bello. Mantenemos el anonimato porque ella me lo ha pedido así. Entonces, estaba ahí hablando con ellos y con Daniel y con Flavius y he empezado a conocer un poquito mejor a Flavius. Y le he preguntado, oye Flavius, ¿sabes que tienes un nombre? Tu nombre es Flavius. ¿Sabes qué significa fuego, dorado, rubio, amarillo? Ese es el significado de Flavio. ¿Y sabes que hubieron 3 emperadores, una dinastía entera de emperadores romanos que se llamaron Flavio? Y ahí hemos empezado y entonces hemos empezado a hablarle. ¿Tú sabes cómo tu mamá es de Rumanía? ¿Tú sabes cómo se llamaba Rumanía antes de ser Rumanía? ¿Y por qué se llama Rumanía ahora? Sí, sé que se llama Rumanía por Roma. Sí, pero antes se llamaba Dacia. Y de ahí vienen los coches, Dacia, ¿no? Eran los datos que fueron conquistados por el emperador romano Trajano, que era un trajinante, ¿no? Trajinante, lo trajinaba todo, era el Trajano, como yo siempre digo. Yo siempre me hago muletillas para acordarme en historia de las cosas, ¿no? Y Trajano era el trajinante, ¿no? Trajano, el emperador Trajano, en el primer siglo después de Cristo, conquistó esa tierra de los datos, ¿eran datos? ¿Dacios? De los dacios, que se llamaban los getas también, los griegos lo llamaban los getas, se ve que tenían buena jeta, ¿no? Y ahí empezó a hablar con él, ¿no? Y entonces él empieza, cuando se queda a ver, me dice, ¿a qué no sabes cómo se llamaba Andalucía antes? Digo, Al-Ándalus. Ah, sí, eso. Y bueno, he tenido una conversación interesante con él, ¿no? Y he podido acercarme más al corazón y conocer un poquito mejor a Flavio. Entonces me dice el tipo, todo muy observado, dice, bueno, entonces lo de la tarta está todo solucionado, ¿no? Digo, sí, tranquilo, todo controlado. En fin, a veces pasan cosas en nuestra vida que no entendemos, pero seguramente si no hubiera pasado eso, quizás yo no hubiera salido y no hubiera tenido la oportunidad, mientras que todos adorabais aquí, de tener un tiempo con los chicos y desayunar con ellos, ¿verdad? A veces no entendemos por qué suceden determinadas cosas en nuestra vida, pero siempre hay un propósito detrás de todo lo que sucede en nuestra vida, por lo menos a aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Dios. Dios nunca da puntada sin hilo. Él tiene todo en sus manos. Y eso es de lo que quiero hablarte hoy, terminando con la vida de José. Os prometo que esta es la última. Ya no puedo sacarle nada más a José.
aunque seguro que predicaré otra vez de José en muchas ocasiones y de otra manera. Y es la prueba del propósito. Muchos jóvenes son los que se acercan, sobre todo los más jóvenes, y me dicen, pastor, ¿cómo puedo descubrir mi propósito? ¿Cuál es el propósito que tengo en mi vida? Bueno, pues hoy vamos a quizá darte algún consejo que te pueda servir. Seguramente no tenemos toda la revelación, pero sí algo que te puede servir en base a mi experiencia y en base también a lo que veo en la vida de José. Habían pasado 22 años desde que José había sido vendido a Egipto. Sabemos que José pasó 13 años trabajando como un esclavo y parte de ese tiempo había servido en prisión, en la cárcel, pagando por un crimen que él no había cometido. Ahora vamos a ver a un José ya con 39 años de edad, y ya llevaba José 9 años siendo el administrador de Egipto, la segunda persona más poderosa de Egipto después del faraón, y había administrado ese país durante los años de abundancia, los 7 años de abundancia, y ahora el país estaba empezando a tener hambre. Estaban empezando los años de hambre, y José estaba en esa misión de administrar, de ayudar a sobrevivir durante los primeros años de hambruna. Pero lo que no sabía José es que José estaba a punto de recibir una gran sorpresa. De repente, después de más de 2 décadas, los hermanos, esos hermanos que os acordáis al principio de la historia, lo habían traicionado y lo habían hecho sufrir. De repente esos hermanos estaban frente a sus ojos y ellos, dice el verso 6 de Génesis 42, se inclinaron ante él con sus rostros en tierra. O sea, en ese momento se cumplió exactamente el sueño que José había soñado cuando era un adolescente de 17 años. Es exactamente igual como José había soñado años atrás, cuando era un pipiolo. Ahí estaban, inclinados ante él, sus hermanos. La Biblia nos describe lo que José pensaba, o pensó, mejor dicho, en ese momento. En el verso 9 de Génesis 42 dice, José de repente se acordó de los sueños que había tenido acerca de sus hermanos. En otras palabras, ¿qué pasó en ese momento cuando sus hermanos se inclinaron delante de él y él vio a sus hermanos de repente por primera vez? José tuvo una comprensión, o sea, José pudo comprender, di conmigo, comprender. O sea, tuvo una revelación repentina. Se dio cuenta de lo que Dios le había mostrado en aquellos sueños de adolescencia y cómo todo lo que había pasado había sido parte del plan de Dios todo el tiempo. Entonces comprendió el propósito que había detrás de esos sueños que había recibido cuando apenas era un adolescente y lo que pudo haber sido un momento quizás de triunfo. En ese momento, imagínate, después de haber sido traicionado por sus hermanos, vendido a Egipto, después de todo el proceso que José había pasado, de repente sus hermanos estaban ahí inclinados, su sueño se estaba cumpliendo y ese momento podía haber sido un momento de triunfo supremo o quizá también de dolor, ¿no? Al ver a esos que le habían traicionado o incluso un momento de venganza, pero no, se convirtió en un momento de revelación para José. Vamos a leer Génesis 45, verso 3 en adelante. Dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero fijaos la reacción de sus hermanos. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. O sea, tú imagínate el shock para sus hermanos cuando él se revela como José. Dice el verso 4, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dice el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación.
Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Cómo José entendió, pudo ver el cuadro completo de todo lo que había acontecido en su vida. Y lo que quiero que veamos hoy es cómo nosotros podemos entender nuestro destino o propósito en la vida. Cuando leemos estos versículos que acabamos de leer, podemos ver que José finalmente entendió cuál era su propósito. José no solo entendió los sueños que Dios le había dado, sino que también entendió el propósito que esos sueños habían presagiado años antes. Y cuando José entendió ese propósito, José se dio cuenta que él había entrado en el destino para el cual Dios lo había creado. O sea, José básicamente les estaba diciendo a sus hermanos, en estos versículos que hemos leído, lo que le estaba transmitiendo a sus hermanos: quiero que entendáis algo, hermanos míos. Ha sido Dios, no vosotros, quien me ha enviado aquí. Así que no tenéis que estar enojados con vosotros mismos. No quiero que estéis preocupados, no quiero que estéis tristes. Quiero que os perdonéis a vosotros mismos como yo os he perdonado, de la misma forma que yo os perdono. No tengáis ningún problema. Dios está cumpliendo el propósito de mi vida. Y ha sido para cumplir ese propósito para lo cual Dios me envió aquí y me ha hecho atravesar las circunstancias que he atravesado. Y sabes, José había atravesado muchas experiencias difíciles durante todos esos años. Sin embargo, José finalmente entendió el propósito de todo lo que él había pasado. ¿No te pasa que a veces estás en un proceso que no entiendes y no comprendes el propósito? Ni comprendes ni siquiera por qué estás atravesando eso. Y quizá estamos viendo en parte, no vemos el cuadro completo, pero aquí en este momento José pudo vislumbrar todo el cuadro completo. Finalmente pudo ver con claridad, pudo ver ese cuadro completo, pudo ver el propósito y el destino que Dios había diseñado para su vida. José pasó la prueba del propósito. Y sabes, tú y yo, cada uno de nosotros, vamos a atravesar esta prueba porque cada uno de nosotros tiene un propósito ordenado por Dios. Si vas a aplaudir, aplaude. Si no, esto es lo más maravilloso. Una de las cosas más importantes que tienes que entender en tu vida es que Dios tiene un propósito con tu vida. Hay un propósito ordenado por Dios para cada uno de nosotros. Y tenemos que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Esa es la prueba del propósito, descubrirlo. La pregunta ¿es posible que yo entienda mi propósito y que pueda vivir el propósito que Dios tiene para mí al máximo? ¿Es posible? ¿Tú qué crees? Por supuesto que es posible. José lo hizo. Y si José lo hizo, yo me apunto también. Ahora, existen 4 claves que nos pueden ayudar a descubrir y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y voy a desvelártelas hoy, te voy a hablar de estas 4 claves. 4 claves que para mí han sido, en mi experiencia, vitales. Y espero que te ayuden. La número 1 es cree. Se trata de creer. Tienes que creer que tienes un propósito. Esa es la primera clave. Porque si no crees, si yo te estoy diciendo que tú tienes un propósito, Xavi, en tu vida y tú no lo crees, si Dios te está diciendo que tiene un propósito para ti, Julio, pero tú no lo crees, es imposible. Así que lo primero que tienes que hacer es creer que tienes un propósito. Esta es la primera de las famosas 4 leyes espirituales que hoy no voy a tocar, pero esta es la primera de las 4 leyes espirituales. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Para descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida, primero tienes que creer que Él lo tiene. Dios te ha creado con un propósito único, cada uno de nosotros. Sencillamente lo que tienes que hacer es aceptarlo por fe. Sabemos que Dios tiene un propósito eterno para todo, como digamos un propósito general. Y sabemos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene un propósito general dentro del plan de Dios.
Sin embargo, es importante que sepamos que nosotros como individuos tenemos un propósito específico también dentro de ese propósito general. Dios tiene un destino que es único para cada uno de nosotros. Tú, hermano, eres la única persona que puede cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios sin propósito. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con un propósito. Cada animal que tú ves, cada planta, cada árbol, cada persona, cada una de las creaciones de Dios han sido creadas con un propósito. Y tienes que creer esto. Dios no crea nada inútil. Mira al que tienes al lado, aunque te cueste, y di, Dios no crea nada inútil. La Biblia dice, en el Salmo 139, si quieres encontrar propósito en tu vida, este salmo tienes que tenerlo tatuado en tu corazón. Dice que Dios te formó, hermano, hermana. Él te formó en el vientre de tu madre y Él te formó con un propósito en su mente. Vamos a leerlo. Mira lo que dice el Salmo 139, verso 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Dice el verso 15, no estaba oculto de mí mi cuerpo, de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Dale un aplauso al Señor. ¡Ay! Lo que te está diciendo esta mañana. O sea, estos versículos te están diciendo que el propósito que Dios tiene para ti ha sido escrito en su libro antes de que nacieras. El propósito que Dios tiene para ti, hermano, hermana, está escrito en el libro de Dios incluso antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Antes de que Dios te creara, Él ya tenía un plan. Él ya tenía un propósito para tu vida. Dios quiere que tú puedas descubrir cuál es ese propósito. Y no solamente quiere que lo puedas descubrir, Él quiere que tú lo cumplas. ¿Sabes cuál es la mayor desgracia de la humanidad? Que el cementerio está lleno de propósitos de Dios inconclusos que no se pudieron cumplir. Y esa es la obra de nuestro enemigo, Satanás, el diablo, engañar desde bien pequeños al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer no cumplan el propósito por el cual Dios la creó o lo creó. Y ha utilizado muchas cosas, incluso utiliza la cultura. La cultura, muchas veces la cultura de un pueblo o la cultura de una etnia que maniata a propósito de Dios y los esclaviza a unas costumbres y a unas cosas. El otro día estaba hablando con una persona que me decía, Josué, ¿me puedes ayudar? Porque estoy viendo a mi hija. Que mi hija tiene un talento especial, es increíble lo inteligente que es, podría estudiar, pero por su cultura parece que es que la están llevando a que se case y tenga hijos nada más. Porque parece que en la cultura de esa gente la mujer solo sirve para eso. Es una pena, ¿no? Es un propósito de Dios que al final no se va a cumplir plenamente, sino que por la cultura va a ser impedido. ¿Quién sabe si esa criatura puede ser, no sé, un cirujano? Porque tiene la capacidad para hacerlo y salvar vidas en un quirófano. Pero la cultura a veces nos limita. Limita el potencial de Dios en nuestra vida. Él quiere que tú cumplas el propósito por el cual te creó. O sea que cada uno de nosotros tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad, el talento y los dones para hacer algo especial para Dios. Cada uno de nosotros, por creación. Él nos ha creado así. Dios nos ha diseñado para un rol específico, para una tarea específica. ¿Y sabes qué?
nunca vas a ser verdaderamente feliz hasta que descubras cuál es ese rol, cuál es esa tarea, cuál es el propósito, cuál es ese don, ese talento, esa capacidad que Dios te ha dado. Y pasa algo muy interesante, porque cuando tú descubres tu propósito y empiezas a cumplirlo, tu vida se va a llenar de energía, se va a llenar de emoción. De repente tu vida va a adquirir sentido. Ese es el motivo por qué hay tanto suicidio en el mundo, porque la gente no encuentra el por qué y el para qué ha sido creada. Un ejemplo, por ejemplo, que me viene a mi mente en mi propia vida es el don de predicar, de comunicar la palabra. Dios tiene un propósito para mí en mi vida y parte de ese propósito incluye predicar la palabra. Así que predicar es un don que yo tengo y a mí me gusta predicar. Me encanta predicar. Me gusta esa sensación de responsabilidad de transmitir la palabra de Dios y el miedo, ese cosquilleo, ese pellizco en el estómago que siento cada vez que me pongo delante de vosotros a predicar. Es como que no me gusta y me gusta. No sé cómo explicártelo. Y además, mi mujer a veces dice, wow, llego a casa y el domingo por la tarde y me tiro en el sofá y parezco un trapo. Y dice, ¿qué te pasa? No sé, no puedo con mi alma. En cambio, cuando estoy predicando es como que siento una energía cuando predico que no la siento con cualquier otra cosa. Entonces el punto es este. Cuando Dios te creó, Dios tenía un propósito específico en su mente para ti. Dios te ha dado un don específico en relación a ese propósito que Él tiene contigo. Y entonces es necesario que descubras cuál es ese don, porque cuando tú descubres el don que Dios ha creado en ti, ese don te va a dar la energía, te va a dar la emoción, te va a dar sentido, le va a dar sentido a tu vida, vas a sentir emoción, que es lo que necesitas, vas a sentir energía. Entonces, cuando empieces a operar y a caminar en ese don, vas a empezar a entender tu propósito. Advertencia, hago un pequeño y ligero paréntesis, un KitKat. Cuidado, escucha bien esto, porque administrar el don que Dios te ha dado no es sencillo, no es fácil, no es sencillo. Aunque sea tu don natural, vas a tener que trabajar para poder perfeccionar tu don. O sea, el don no es magia. ¡Pic! Tengo el don, ¡pum! ¿No? Yo como tengo el don de predicar, llego aquí, no me preparo, ni estudio, pero tengo el don, ¡pum! Y te cuento aquí una de indio. No. El don no es magia, hay que trabajarlo. Y es tu responsabilidad, si tienes un don, romper el miedo y la vergüenza que a veces tenemos a movernos en el don. Por desgracia hay muchos, entre comillas, vagos que no usan su don. Tú no te puedes imaginar cuántos dones hay incapacitados dentro de la iglesia. También muchas veces por culpa del liderazgo. Pero aquí en esta iglesia no quiero ningún don incapacitado. Yo me aparto. Escúchame, aquí en la iglesia los dones que Dios te ha dado tienen que estar a full, manifestándose. Amén. Una hermana me dice, pastor, ¿puedo invitar a todo el mundo a bizcocho y a desayunar? Amén. Don de dar. ¡Aleluya! No, hermana, no, por favor, porque se va a armar mucho jaleo. Vamos a empezar a las 11:15, la gente va a estar despistada. ¿Entiendes? Entonces, no, es que hay que empezar a las 11. Porque si no, el Señor nos va a tirar un rayo del cielo. ¿Entendemos, verdad? Entonces, si no estás seguro de cuál es tu propósito, una forma de descubrir cuál es tu propósito es mirar la forma en la cual has sido creado. Si miras la manera en lo que algo ha sido creado, o sea, si ves la forma como ha sido creado algo, el mirar la forma de algo nos ayuda a comprender el propósito de esa cosa. Por ejemplo, examinar el diseño de los objetos inanimados nos da pistas del propósito de los mismos. ¿Verdad? Voy a ponerte un ejemplo extremadamente mundano. Herejía. Si tú... Un ejemplo muy mundano.
¿Verdad? Si tú ves este desatascador de váter, si nunca has visto un desatascador antes, bueno, esto lo he usado yo para... Te sorprendería. Tú puedes, no sé, tú ves esto y tú se lo enseñas a un niño de 10 años y puede imaginar todo tipo de propósitos para el mismo. No sé, podríamos pensar que esto lo pones ahí y es para jugar a los aros, ¿no? Por ejemplo. O que puede ser un bebedor para pájaros de agua. O puede ser también un ingenioso sombrero para calvos. Tú no eres calvo, ¿eh? ¿Verdad? Todavía te queda algo. Ánimo. Podríamos pensar que lo podemos usar de muchas maneras. Sin embargo, ninguna de esas ideas tiene mucho sentido, ¿verdad? Cuando tú observas cuidadosamente la forma que tiene el desatascador y de la forma que está hecho, parece que ha sido obvio que ha sido creado con un propósito muy específico y no voy a seguir diciendo para qué sirve, ¿no? Entonces, del mismo modo, no como el desatascador, ¿eh? Dios te creó con un propósito muy específico en mente. ¿Sabes? Tú tienes un diseño único en el espíritu. Tienes un diseño también exteriormente, pero en el espíritu tienes la forma de algo. Una vez Dios me dijo, estaba, fíjate, haciendo un programa de radio y el Señor me dijo, Josué, si tú pudieras entender y ver la forma que tienes en el espíritu, ibas a flipar en colores. Y te iba a ayudar también a entender cuál es el propósito que yo tengo contigo. Por ejemplo, si Dios te ha diseñado para tener un ministerio de liberación en el espíritu, tú probablemente te vas a parecer mucho al desatascador este. Eso te da una idea de lo que pienso del reino de las tinieblas, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahora, bromas aparte ya con el desatascador, ya vamos en serio. Escucha, Dios tiene un propósito único para cada una de nuestras vidas. Voy a quitar esto de aquí. Para cada una de nuestras vidas. Y es vitalmente importante que lo creas. Creer que Dios te creó con un propósito específico en su mente y descubrir cuál es ese propósito es vital en nuestra vida. Entonces, yo he descubierto que a medida que te aproximas al descubrimiento del propósito de Dios para tu vida, también te estás aproximando a tu destino. Y esto me lleva a la segunda clave de hoy. Dios tiene el control. Amén. La segunda clave es entender que Dios tiene el control. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios tiene el control. Si tú crees esto de verdad, eso te va a servir como un ancla para entender tu propósito. Si no creemos que Dios tiene el control, vamos a vivir en un mundo muy triste, un mundo confuso, donde cualquier tormenta nos va a mover el piso y nos vamos a sentir con ansiedad, con temor. Si no creemos que Dios tiene el control de nuestra vida va a ser en blanco y negro. No va a tener mucho sentido nuestra vida, ni va a tener propósito. Ahora, te doy un consejo. Pero primero, antes de darte el consejo, ¿tú cómo te consideras? ¿Te consideras una persona optimista o pesimista? Tú eres de la que ve esta botella y dices, le falta un poco. O dices, está casi llena. ¿Verdad? Tú ves esta botella, a lo mejor tú eres una persona pesimista y dices tú, jolín, le falta. En cambio, si eres optimista y dices tú, está casi llena. ¿Cómo te consideras? Mira, si no sabes si eres una persona optimista o pesimista, solo tienes que preguntarle a tu esposa, o a tu esposo, o a tu mejor amigo, o a tu mejor amiga. Ellos lo saben. Pero díselo sin ofenderte. Ve con sinceridad y dile, cariño, una vez yo se lo dije a mi mujer, digo, cariño, yo soy un gruñón, quejica, que todo lo ve mal.
O soy optimista. Tú lo que tienes que hacer es poner lavavajillas. Es lo que me dijo, ¿no? No. No. Pero nuestros familiares, aquellos que nos aman, lo saben perfectamente. Ahora, cuando comprendemos que Dios tiene el control, tú y yo empezamos a ver lo bueno de todo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es bueno, aún en las tormentas. Aún cuando parece que todo está medio vacío, sabemos que Dios es bueno y nos cambia la manera de ver las cosas y decimos, está medio lleno, en vez de medio vacío. Vivimos en una libertad de que Dios tiene el control. Por ejemplo, yo como pastor soy el pastor, pero yo sé que es Dios quien tiene el control de la iglesia. Entonces, que la iglesia está llena, gloria a Dios. Que la iglesia está llena, vacía, no está vacía, está medio llena. Amén. ¿Entiendes, verdad? Empezamos a vivir sabiendo que Dios tiene un propósito con todo y podemos estar tranquilos sabiendo que en toda situación, en toda circunstancia, Dios está trabajando para bien sin importar lo que estemos atravesando. Y eso es lo que me gusta de José, porque José tenía esta actitud. José siempre tuvo esta actitud en todas las cosas que le sucedieron. Sus hermanos estaban atónitos, dice, cuando ven y descubren que es José. ¿Cómo? Este es el que vendí, José. Se quedaron atónitos. ¿Por qué? Por el mal que ellos le habían hecho. Sin embargo, José no estaba atónito en absoluto. José se lo explicó a sus hermanos, dice el verso 5, mira, ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. O sea, lo que me ministra de José, lo que me sirve a mí de José, es que José entendió que quien finalmente tenía el control durante todo su proceso era Dios. Y es por eso por lo que José pudo creer que Dios estaba obrando, aún en las circunstancias que fueron terriblemente malas, aún en esas circunstancias terriblemente injustas en su vida. A pesar de las acciones de sus hermanos, de todo lo que sus hermanos le habían hecho sufrir, José creía que Dios tenía el control. Y debido a que él creyó que Dios tenía el control, José pudo ver la mano de Dios en cada una de las situaciones que le tocó atravesar. Pudo ver que Dios tenía un propósito al enviarlo a Egipto y que Dios había estado cumpliendo su propósito todo el tiempo en su vida. Mira lo que le dice en versos 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿vosotros creéis que José no sabía que sus hermanos lo habían vendido a Egipto por resentimiento y por celos? Claro que lo sabía. José sabía que ellos habían hecho algo atroz, que lo que habían hecho estaba mal. Sin embargo, eso no detuvo a José para creer que Dios todavía tenía el control. O sea, en ningún momento José tuvo la iniciativa de pensar que los que habían tenido el control en su vida y los que habían transformado su vida eran sus hermanos, sino que sabía que por encima de todo lo que sus hermanos habían hecho estaba Dios y que quien tenía el control era Dios de su vida. Cuidado, porque eso muchas veces nos pasa. Es que si mi padre hubiera sido de otra manera, yo no sería así. Si mi madre, es que si mi mujer, es que si mi marido no fuera así de cabezón, ¿verdad? Nunca dejes que tu marido, un familiar, una persona que marcó tu infancia, no sé, sean los que tengan el control de tu vida. Porque el único que tiene el control de tu vida, si tú amas a Dios, es Dios. Amén. Eso te libera, te hace soltar. ¡Wow! Eso es como cuando se te revela eso, es como que de repente eres como un pájaro que quiere volar y de repente es ¡fu! Y empiezas a volar. En medio de sus pruebas, José creyó que Dios estaba cumpliendo su propósito y su plan con él. Y saben, nosotros también debemos llegar a confiar en Dios como lo hizo José.
Tú y yo tenemos que entender que Dios puede tomar hasta los daños que la gente nos hace para transformarlos en un bien para nosotros y para nuestra familia y para otros. Dios puede hacer mucho más que eso. Dios también puede tomar nuestros propios errores, nuestras propias faltas y tornarlas en un beneficio. O sea, puede tomar el que yo me encuentre con Flavio y le tire la tarta al suelo, un error, y puede tornarlo en un beneficio, en un conocer a Flavio. ¿Entiende lo que quiero decir, verdad? O sea, el otro día, no se me olvida el nombre, estaba leyendo la biografía de un gran hombre de Dios que ha ganado en Estados Unidos miles y miles de almas para Dios. Y resulta que él nació de una relación que nunca tenía que haber pasado. Una hija de pastor tuvo un escarceo con un hombre en el mundo una noche, se quedó embarazada. Ahora, si vamos a lo correcto, eso no tenía nunca que haber pasado. O sea, ese hombre, que no recuerdo el nombre, ya me acordaré, fue un error, ¿no? Fue una relación ilícita. Pero Dios, viendo el corazón arrepentido de su madre, transformó esa situación en una bendición. Y esto es liberador, ¿sabes? Porque hay muchos hijos que quizás han nacido de relaciones así y que cargan quizás a veces esa culpa. Yo fui, no sé, una mala noche, o yo fui un error de mi padre. Quiero que sepas que Dios tenía el control y que tú no eres ningún error, que tú eres una bendición para tu madre, para tu padre. Aleluya. Amén. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Quiero que sepas algo muy interesante. Dios es más grande que todos tus errores y que todas tus faltas. Dios es mucho más grande que nuestro propio pensamiento y que nuestro razonamiento. Dice Isaías 55:9, fíjate, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos no son tan altos como los pensamientos de Dios. Somos humanos. Que a veces se nos olvida. Somos humanos. Entonces, no debemos estar toda la vida como están algunos, ¿no? Doliéndose por sus errores del pasado. Como si esos errores tuvieran la capacidad de apagar el propósito de Dios en nuestra vida. Dios es el Dios que convierte las tumbas en jardines, como hemos cantado hoy. Cuando tomamos una decisión y a veces no estamos seguros de si fue una decisión correcta o si fue la mejor decisión o si nos equivocamos, oye, acéptame un consejo, no vivas enojado contigo mismo. No, es que nunca me tenía que haber casado con este hombre que no es creyente. No vivas enojado con eso, como si ese error tuviera la capacidad de arruinar tu propósito. No. Levántate. Confía en que Dios tiene el control. Di, Dios, yo creo que tú estás cumpliendo tus propósitos en mi vida. Tú puedes hacer que esta decisión que yo creo que fue errónea se transforme en una bendición en mi vida. Yo sé que tú tienes el control. Ahora te he entregado mi vida te pertenece. Yo te amo. Así que por favor, muéstrame, Señor, qué estás haciendo con esta situación en mi vida que no entiendo. Porque Dios tiene el control total y absoluto. Y tienes que creerlo. Porque si Dios no tuviera el control, tendríamos que buscar a alguien que lo tuviera y empezar a orarle. Pero Dios sí tiene el control. Me hace gracia porque a veces veo, no aquí, esto no han venido hoy, veo a algunos cristianos que actúan como si el diablo tuviese el control. En vez de que Dios tiene el control, parece que es el diablo quien tiene el control, pero déjame decirte que el diablo no tiene el control. No sé si lo sabes. ¿Quieres que te diga un secreto? Dios y el diablo no están peleando. Nosotros quizás sí podemos estar peleando con el diablo, pero Dios no pelea con el diablo porque Dios ya le ganó, le venció en la cruz del Calvario. Y si nosotros creemos a veces que el diablo y Dios están casi iguales, como si fuera un combate, ¿no? Del Ilto Puria ese con el otro, estamos malamente. Porque Dios y el diablo son incomparables.
Satanás no tiene un poder que se pueda comparar al poder maravilloso de Dios. Dios tiene todo el poder en este mundo y fuera de él. ¿Y sabes qué? Tú y yo le servimos a ese Dios. Y si le servimos a Dios, no tenemos que temer a Satanás, porque Dios es el único que tiene absoluto poder. Y tú y yo le servimos a un Dios que es todopoderoso, que tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y cuando cometemos un error, Dios puede cambiar eso para que se transforme en una bendición. Yo tengo muchos ejemplos de meteduras mías de pata que se convirtieron luego en una bendición. Y cuando entendemos esto completamente, no caminamos por ahí llorando siempre. Es que yo en 1995, es que en el 2001, es que no sé qué. Siempre lamentándote por tus errores. Es que yo caí en la adicción, es que yo no sé qué, que no sé quinto. ¿Sabes lo que dice Romanos 8:28? Mira, es poderoso este texto, mira. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a ¿qué? A su propósito. O sea, hay un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y un plan eterno. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser parte de ese propósito. Dentro de ese plan eterno, ese plan que he dicho que es general, Él hace que todo funcione para nuestro bien. Pero Dios además tiene un propósito específico. Un plan para cada uno de nosotros individualmente. Dios tiene un propósito específico para ti y es parte de ese plan general. Dios está trabajando en cada situación que tú enfrentas, en cada situación que yo enfrento. Y cuando andamos con Dios, cuando tú y yo nos preocupamos de andar cerca de Él, Dios puede cambiar hasta las malas decisiones en algo que nos bendice porque Dios tiene el control. Amén. Mira lo que dice Isaías. El verso 55:10 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. No sé si llegas a comprender lo que Dios nos está diciendo en ese pasaje. Es tremendo. O sea, Dios nos está diciendo que cada vez que Él habla, sus palabras van a cumplir su propósito. Jamás habrá una vez, nunca habrá una vez donde Dios hable y sus palabras no produzcan un resultado. Dios nos dice que sus palabras nunca regresan vacías a Él, sino que sus palabras siempre alcanzan el propósito para el cual Él las envía. Cuando Dios habla, su propósito se hace realidad. Aleluya. ¿Y por qué es esto tan emocionante, Josué? ¿Sabes por qué es emocionante? Porque Dios ha hablado sobre ti. Por eso es emocionante. Dios pronunció su propósito sobre tu vida cuando Él te creó. Y las palabras que Dios ha dicho sobre tu vida no van a regresar a Él vacías, yo lo creo. Así que confía en Dios, mi hermano, confía en Dios, mi hermana, confía en que Él está trabajando en tu vida y que su palabra va a cumplir el propósito para el cual Él la diseñó. Amén. Ahora la tercera clave. Descubre tu don y tu dirección. Descubrir tu don y tu dirección es la tercera clave. Podemos encontrar una clave importante para comprender nuestro propósito cuando descubrimos los dones que Dios nos ha dado. No sé si entiendes esto. O sea, los dones que Dios nos ha dado siempre están relacionados con nuestro propósito. O sea, los dones que Dios me ha dado están directamente relacionados con el propósito que Dios tiene para mi vida. Si tú miras los dones que Dios te ha dado, esos dones te dirán mucho acerca de tu propósito. Esos dones pueden ayudarte a comprender tu destino en Dios. Si mides 1,55, seguramente el propósito no es que seas jugador de la NBA. ¿A qué no? De hecho, si te empeñas en ser jugador de la NBA, vas a sufrir. No te vas a sentir en tu sitio cuando veas un tío de 2,15
¿Entiendes, verdad? Entonces, si tú no estás seguro o no estás segura de cuál es tu propósito, hazte las siguientes preguntas. ¿Tienes para anotar? ¿Para qué estoy dotado? O sea, Dios me dotó para hacer qué. ¿Qué es eso que estoy dotado? ¿Qué es eso en lo que soy bueno? ¿Qué es eso que hago bien? ¿Qué es eso que me gusta? ¿Qué es eso que me apasiona? ¿Qué es eso que me hace sentir vivo? ¿Qué es eso que me emociona? Escuchadme los jóvenes. Porque muchos de los que están sentados al lado vuestro, jóvenes, se están preguntándose, ¿cómo lo hago yo ahora? ¿Verdad? Pero cuando algo te produce energía, cuando algo te hace saltar de la silla, cuando algo te emociona, probablemente está relacionado de alguna manera con tu don y con el propósito que Dios tiene con tu vida. Muchas veces hemos tenido un pensamiento equivocado acerca de los planes que Dios tiene para nosotros y de las razones por las que Dios nos hizo como somos. A veces podemos pensar, bueno, esto en particular me emociona, me gusta, me encanta, es algo que me apasiona. Esto a mí me gustaría hacerlo o hacer algo así con mi vida, pero supongo que no es la voluntad de Dios para mí. Supongo que Dios probablemente quiere que yo haga algo que sea aburrido y desagradable. Muchos han pensado así. Hay mucha gente que ha sido los que yo llamo, y tengo un mensaje que no sé si predicaré, asesinos de la gracia de Dios. Yo me he criado en una iglesia así, donde se dedicaban a asesinar la gracia de Dios en nosotros. Y quizás tú hay algo que te emociona, no sé, te emocionan los animales y quizás Dios quiere usarte en veterinaria, quiere usarte para que tú seas un punto de luz y del evangelio en ese lugar. O quizá hay un chico que es talentoso, tiene un talento innato para jugar a pelota, al balón, al fútbol. Y resulta que se encuentra con un liderazgo y una iglesia donde le dicen, no, ser futbolista es pecado, te vas al infierno. ¿Qué bobada es esa? Déjalo que ame a Cristo, que se enamore de Cristo, que descubra el don que Dios le dio, que descubra la gracia de Dios en él y que sea una luz en medio del fútbol donde tú no vas a llegar. Amén. Pero muchas veces hemos pensado así, que Dios seguramente, servir a Dios, o hemos limitado servir a Dios aquí. Claro, yo es que a mí, yo no sé tocar el piano, ni me gusta, ni la batería, ni cantar. Canto y se caen los azulejos. Yo no sé a veces de dónde sacamos ese tipo de ideas. Porque un Dios lleno de amor y bueno, ¿por qué te iba a llamar a hacer algo que ni siquiera te gusta hacer? Yo tengo que admitir que yo tuve esas ideas acerca de Dios cuando era un joven. Me acuerdo cuando tenía 15 años. Fijaos lo que vuestro pastor pensaba. Con 15 años, todos los domingos a la iglesia con mis padres, a la escuela dominical, ya con el grupo de adolescentes. Y yo cuando tenía 15 años pensaba que, fijaos cómo yo veía servir al Señor. Yo pensaba que si yo iba a servir al Señor probablemente me tendría que ir a África y casarme con una mujer fea. Sí, yo tenía ese pensamiento. O sea, yo digo, me tengo que casar con una mujer que no se maquille, que no se haga las cejas, con falda hasta los pies, con la manga por aquí. O sea, me tengo que casar, ese es mi pensamiento, me tengo que casar y irme a África de misionero. ¡Qué ridículo!, ¿verdad? Ahora, por favor, no me malinterpretes. Si hay aquí algún joven que le gustaría irse a África y casarse con una mujer fea, adelante. Amén, dale. O sea, si has sido llamado para eso, dale. Pero nuestro Dios es un Dios bueno. Él quiere que tú disfrutes de servirlo. ¿Acaso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para arruinarte la vida? No, ¿a qué no dice eso? Eso no es lo que la Biblia dice. Jesús dice que Él ha venido para que tengan vida. He venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¡Aleluya! Jesús vino a darnos vida. Y una vida que es una vida más abundante que la vida natural. Es la vida del Espíritu, donde tú y yo en el Espíritu somos el diseño que Dios quiere para esta tierra. Una vida abundante es una vida llena de cosas buenas, pese a las circunstancias y los momentos difíciles que tenemos que atravesar.
Entonces Dios quiere darnos cosas buenas. Él quiere que tú disfrutes la vida que Él te ha dado. Él nos ha diseñado con dones y con deseos que están para cumplir su propósito. Y cuando tú y yo usamos los dones que Dios nos ha dado en nuestra vida, es mucho más emocionante y satisfactoria nuestra vida. Cuando haces las cosas que Dios planeó para tu vida, vas a ser feliz, vas a estar pleno, vas a estar satisfecho. Te lo dice alguien que empezó a buscar en un montón de cosas esa plenitud y que alcanzó quizá lo que cualquier hombre podía haber alcanzado: éxito profesional, una empresa, dinero, fama, entre comillas, conocer a mucha gente. Todo eso pensaba que era el propósito, pero cuando descubrí el propósito de Dios, que Él me quería a sus pies, que Él quería que yo le sirviera, entonces entendí y ahora tengo la plenitud, comprendo el propósito, aunque todavía no veo todo, pero entiendo el propósito y Dios me va guiando a cada paso. De eso se trata, porque a veces pensamos y idealizamos el propósito, pero el propósito es algo que vamos viviendo día a día. Amén. Así que necesitas descubrir tus dones. Es importante, ¿verdad? Probablemente haya tantos dones como personas creadas por Dios. La Biblia describe 7 dones específicos. Y fíjate que Pablo nos anima ahí en Romanos 12:6 a que los usemos según la gracia que nos ha sido dada. Yo sé que si muchos... Hay un Polo Volkswagen gris que hay que quitar de en medio, por favor. No sé si es nuestro. Probablemente no sea nuestro, ¿o sí? ¿Sí? Dice Ancana, no. Está diciendo no, no. Muy bien, seguimos. Luego lo corta, ¿vale, Dani? Digo, Dani Marcos. ¿Por dónde iba? Bueno, yo sé que sí, escúchame un momento, porque esto es importante. Yo sé que si muchos de los que estamos aquí nos hubieran predicado esto cuando éramos jóvenes, si nos hubieran predicado y entendido esto cuando éramos adolescentes, quizá no tendríamos la vida que tenemos ahora, en donde quizá a veces nos sentimos atrapados. Pero si es así y no puedes hacer aquello que es tu don, aquello que tú sientes que te apasiona, si no puedes hacer aquello que amas, lo primero que tienes que hacer es no culpar a Dios. Lo segundo, tienes que aprender a amar lo que haces. Si no puedes hacer lo que amas, aprende a amar lo que estás haciendo. ¿Amén? Y lo tercero, muy importante, no te conformes. ¿Estás vivo? Aún hay tiempo, nunca es tarde, no te conformes. Lo importante es que siempre lo hagas con la motivación correcta, la motivación de servir a Dios y de servir al prójimo, a las personas que te rodean. Se trata de algo que traiga gloria a Dios y que aporte valor a la sociedad. Hemos leído en Romanos 12:6, según la gracia que nos ha sido dada. O sea, en otras palabras, todos los dones que tú tienes vienen a ti por la gracia de Dios. Es importante entender nuestros dones y usarlos según el diseño de Dios. Vamos a leer, Pablo nos lo dice aquí en Romanos 12, verso 4, dice: pues así como en un cuerpo, esta alegoría es magnífica. Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio o el de ministro, en servir. Dice otra traducción, dice el de ministro. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige o el líder con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. O sea, Pablo dice que así como nuestro cuerpo físico tiene diferentes funciones distintas, cada uno de nosotros tiene una función diferente dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Ninguna de las partes de un cuerpo físico tiene el mismo propósito. Las manos no tienen el mismo propósito que los pies, ¿a qué no? Cada una de nuestras partes en nuestro cuerpo tiene un propósito específico
que es parte importante del todo. No sé si me entiendes. O sea, las manos tienen un propósito específico que es parte de un propósito general, que es mantener vivo al cuerpo. ¿O no? Tu corazón, tus pulmones tienen propósitos distintos, pero tienen un propósito común, mantenerte vivo. Entonces, nosotros, como iglesia, tenemos un propósito específico, individualmente cada uno de nosotros, que es parte fundamental de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y cuando estamos operando en nuestro propósito específico, estamos cumpliendo el propósito común del cuerpo de Cristo, que es salvar almas y extender su reino. Si tú y yo no encontramos ese propósito y llevamos a cabo ese propósito, al cuerpo de Cristo le va a faltar una parte muy importante. Pablo nos menciona 7 dones, ahí lo hemos leído, específicos, que en teología se denominan dones motivacionales. En otras palabras, dones que brotan de las motivaciones profundas de la naturaleza de cada uno de nosotros. Vamos a ver algo y le he puesto nombres para que podamos entender, ¿vale? Vamos a ponerle títulos a estos dones para ayudarnos a entender y recordarlos. Número 1, el motivador, el don de profecía. Una persona con el don de profecía va a ser una persona que desea motivar a todas las personas de la iglesia, a todos, incluso los que no son convertidos, a través de su don de profecía, va a intentar motivar a esas personas para que se acerquen a Dios, para que sirvan a Dios. O sea, una persona con el don de profecía desea revelar la motivación del corazón de la gente. De hecho, Dios a veces le revela la motivación del corazón de la gente para que ella pueda, a través de su don, alinear el corazón de las personas al corazón y la voluntad de Dios. O sea, lo que anhela es que la gente se enfoque en lo correcto y deje lo incorrecto. Los que tienen este don están interesados en la motivación de la gente y siempre van a trabajar para volver el corazón de la gente al corazón de Dios. Claro, por desgracia, cuando una persona con este don de profecía es inmadura, puede ser alguien que destruya en lugar de construir. Puede convertirse en alguien que juzga, porque como se le revela la intención del corazón de las personas, juzga y golpea a las personas cuando disciernen las motivaciones de su corazón y entonces pues daña más que construir. En cambio, el profeta maduro siempre construye, edifica. ¿Por qué? Porque el profeta que es maduro siempre debe transmitir el mensaje, pero no con su corazón humano, sino con el corazón de Dios. Amén. Ahora, el siervo, el ministro, como dice otra traducción, la palabra griega para ministro en este versículo en realidad significa atender como un siervo. O sea, un ministro, ¿quién es? Aquel que sirve, aquel que atiende como un siervo. O sea, una persona con este don es esa persona que desea cubrir las necesidades de la gente de una manera práctica. Cuando, por ejemplo, el que tiene este don, cuando sale a comer al Burger King o al McDonald's, es el que siempre recoge las bandejas. ¿No? ¿Has visto algunos que dicen, no, si ya lo recogen ellos? No, este no puede. Lo ve y se pone a quitar la bandeja. Es una persona con ese don, estamos aquí comiendo y cuando sencillamente no puede resistir empezar a coger la bolsa de basura, echar. La gente con este don de servicio será motivada siempre a servir a los demás donde quiera que vaya. O sea, no es que lo va a hacer en un sitio solo, sino donde va, lo hace. ¿Has visto a alguien así? Luego está el maestro. El maestro es una persona a la que le encanta estudiar, le encanta leer, le encanta enseñar la verdad a la gente, siempre están leyendo, siempre están aprendiendo. Son aquellos que me mandan un WhatsApp a mí preguntando, pastor, ¿me puedes explicar el libro de Apocalipsis? Son personas que no se aburren nunca de estudiar la palabra de Dios. Por cierto, nunca más quiero recibir un mensaje de esos, ¿vale? Porque yo no tengo Apocalipsis, madre mía. Que te explique Apocalipsis. Que te lo explique Juan en el cielo. Que fue quien lo escribió. Luego está el que exhorta. El que exhorta es el alentador. O sea, las personas con el don de exhortación sencillamente les encanta exhortar, animar a la gente. Todos conocemos gente con ese don, ¿verdad? Están siempre tratando de animar a las personas. Son los que llega alguien y dice, ay, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que he perdido el trabajo. Y dice, no te preocupes, el Señor te va a dar algo mejor. ¿No? El Señor tiene un trabajo mejor para ti. Y luego está el dador. Una persona que da es alguien
que desea constantemente cubrir las necesidades materiales de los demás. Les encanta dar, ¿no? Les encanta invitar a desayunar a la gente. Les encanta que todo el mundo tenga y esté bien. Y por último está el administrador, el líder. Un líder es la persona que desea ayudar a la gente a través del don de la organización y de la administración. Oye, tú te deberías hacer esto así, así, así. O sea, es una persona que tiene sus calcetines ordenados por color y por estilo. Y si sacas un calcetín de su sitio, cuidado, ¿no? ¿Por qué están los calcetines de cuadros, cariño, no están donde están? Y por último, el misericordia. Están los empáticos. ¿Sabes lo que es empatía? Ponerte en el lugar de los demás. O sea, estos son los del don de misericordia. La persona que tiene este don desea constantemente identificarse, entender a la otra persona, tener empatía con ella. Si os dais cuenta, cada uno de estos dones es diferente, ¿verdad? Y cada uno tiene un papel que desempeñar en el cumplimiento de los propósitos de Dios dentro de la iglesia. Cuando me ha tocado, por ejemplo, organizar el campamento, organizar varias cosas, cuando servimos en un equipo, o también dentro del equipo pastoral, que somos varios pastores, he tenido la oportunidad de ver estos dones en acción. ¿Quieres que te ponga un ejemplo que te va a gustar? Pero no te rías, ¿eh? Tú imagina, escúchame, imagina que tenemos una reunión de grupo de servidores de la iglesia, ¿ok? Tenemos una reunión de grupo de servidores de la iglesia y entonces el líder, el don del liderazgo, el líder o administrador, es el que va a empezar la reunión y va a tener una agenda, va a tener todos los puntos a tratar en la reunión, todo redactado, todo organizado para que la reunión del trabajo fluya y vaya de una manera fluida y no nos tenemos 6 horas. El líder siempre lo va a tener toda la reunión estructurada para ayudar a que la reunión vaya fluida. De repente llegamos, el líder ya lo tiene todo preparado, acaba de comenzar la reunión y de repente alguien menciona, por casualidad dice, oye, ¿sabéis que Miguel se ha quedado sin trabajo? Entonces el profeta va a decir algo así. Claro, Miguel probablemente tiene pecado en su vida. Tal vez deberíamos ir a confrontarlo acerca de eso y ayudarle a sacar el pecado de su vida. Es el profeta. El maestro de repente dirá, lo que Miguel tiene que hacer o necesita hacer es lo que dice 1 Timoteo 3. Si él lo hiciera lo que 1 Timoteo 3 dice y siguiera los 3 consejos que hay ahí, que por cierto los 3 consejos empiezan por la misma letra, es lo que necesita, esos tips, esos 3 consejos, eso diría el maestro, ¿no? ¿Cómo reaccionaría el alentador? Bueno, el alentador ya habría cogido el teléfono y estaría llamando a Miguel diciéndole, Miguel, véntela que te has quedado sin trabajo, pero no te preocupes, ese trabajo era una birria, Dios tiene un trabajo mejor para ti, no te preocupes, ten fe, ¿verdad? La persona de servicio, ¿sabes lo que hubiera hecho? Ya no estaría en la reunión, se habría ido a limpiar la casa de Belén y hacerle de comer. Dice amén, Belén, ¿no? El dador, ¿qué estaría haciendo el dador? Probablemente estaría levantando una ofrenda para ayudar a Miguel, que se ha quedado sin trabajo. Y la motivadora, la empática, estaría en un rincón ahí llorando, Señor, ¿cómo lo tiene que estar pasando? Madre mía, Padre, abre los cielos sobre esta familia, por favor, Señor. Buscando un versículo para enviárselo por WhatsApp. ¿Entiendes? Los dones siempre tienen que ver con la gente. Los dones no son para nosotros, son para la gente. Cualquiera que sea nuestro propósito en la vida, está relacionado con los demás, de una manera u otra. Cada uno de estos dones es diferente. Y cada uno tiene un rol, un papel que desempeñar. Todos estos dones tienen que ver con la gente. Son para ayudar a la gente de formas diferentes. Juntos, todos estos dones forman el cuerpo de Cristo. Como miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes un don. Y tu don es una parte muy importante del plan de Dios. Por eso es importante que descubras tu don y comiences a moverte en ese don. Cuando comienzas a operar en tu don, el don te va a dar dirección. Y este es el cuarto. Tu propósito da dirección, pero no te da detalles. Cuarta clave, el propósito da dirección, pero no da detalles. ¿A cuánto le gustaría saber todos los detalles, verdad? Tal vez no tengas una imagen específica del destino final que Dios tiene para ti, pero sí tienes un don. No sé si me comprendes. Si tienes determinado cuál es tu don, eso te ayuda a traer dirección a tu vida. El propósito de tu don provee dirección hacia tu destino.
Pero es importante comprender que tu propósito no contiene los detalles del destino. José, por ejemplo, tenía un sueño que provenía de Dios y este sueño le dio visión y le dio dirección. Sin embargo, José no sabía cómo sería la manifestación final de ese sueño, ni el camino de ese sueño. Tenía un don proveniente de Dios y ese don le dio propósito a la vida de José diariamente. Aunque él no conocía los detalles de cómo sería usado ese don, él se mantuvo fiel. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Imagínate que tú tienes que ir a, no sé, decime un pueblo que os gustaría visitar. Ninguno, vale. Gente, me han dicho que a la gente no le gusta salir de Águilas, pero no sabía que era tan. Sevilla, ¿ok? Entonces tú dices, ok, Sevilla. Y entonces tú tienes la dirección y la pones en el GPS. Tienes el don que te da una dirección. El don es la dirección, Sevilla. Ahora, tú tienes que mantenerte fiel a las coordenadas que el GPS te da. Pero tú no sabes lo que va a pasar durante el camino. No sabes si va a llover, si va a nevar, si va a haber tormenta, si va a hacer sol. No sabes si se te va a cruzar un perro. No sabes si está verde el camino, si está seco. ¿Verdad? No conoces los detalles, no sabes dónde está la gasolinera, ni las estaciones de servicio, pero sí tienes una dirección. El don es lo que te da dirección, pero los detalles no los sabes. Entonces, es bastante obvio que José tenía un don, ¿verdad? El de administración, el de liderazgo. Cuando José era esclavo en casa de Potifar, ¿qué pasó? Que José organizó la casa de Potifar y llegó a ser el administrador de toda la casa. ¿Y qué pasó en la prisión? Exactamente igual. O sea, José comprendía que él tenía un don de administración. ¿Y qué hizo José? Fue fiel y lo usó donde quiera que iba y donde quiera que estaba, independientemente de las circunstancias que estuviera viviendo. O sea, José no conocía los detalles de cómo ese don iba a jugar un papel muy importante dentro de su propósito. Mientras servía como esclavo en casa de Potifar y en la cárcel, José no tenía ni idea de que él iba a acabar siendo el gobernador de todo Egipto. Entonces, Dios jamás le mostró los detalles específicos acerca del propósito que tenía planeado para él. Y es importante que tú y yo comprendamos esta verdad si queremos pasar la prueba del propósito, porque nuestro don apunta solamente a una dirección de nuestro destino. Tu don provee una dirección, pero no provee los detalles del propósito. Y esto me lleva a algo muy importante, porque el no saber los detalles hace que tenga que entrar en juego algo muy importante en nuestra vida que se llama fe. Se necesita fe para continuar en la dirección de tu GPS. Se necesita fe para continuar en la dirección del propósito que tiene Dios contigo, especialmente cuando no conocemos los detalles. ¿Hay detalles para nuestro destino? Sí, claro que los hay. ¿Podemos conocer los detalles de nuestro destino? Sí. ¿Cuándo podemos conocer los detalles de nuestro destino? Al final, cuando llega a Sevilla. ¿Cuándo puedes conocer los detalles del destino que Dios tiene para ti? Después de haberlo llevado a cabo, nunca vas a saberlo antes. Entonces, cuando finalmente llegamos al destino que Dios ha tenido en mente todo el tiempo, es cuando tú y yo comprendemos los detalles de su plan en nuestra vida, pero antes no. A medida que avanzas hacia tu destino, tendrás que seguir avanzando por fe. No vas a conocer los detalles. Lo único que vamos a tener seguro es que tenemos un don y ese don nos da una dirección que proviene de Dios. Por eso lo que nos toca es ser fieles al don que Dios nos ha dado. Tenemos que ser fieles a la dirección que Dios nos ha dado. A esa dirección que Dios nos ha dado. Aunque no sepamos los detalles. Aunque no sepamos dónde está la gasolinera, si llueve, si va a venir una tormenta. Y cuando entramos a nuestro destino final, podemos mirar hacia atrás como hizo José ahí en Génesis 45, 5 al 8, lo hemos leído. Y entonces es cuando vas a entender los detalles de nuestro propósito. Entonces cuando tú dices, ahora entiendo por qué me casé con Ruth.
¡Wow! Ahora entiendo por qué no fui ciclista profesional. ¡Wow! Ahora entiendo por qué mi padre era así o era asado. Ahora entiendo por qué he tenido que pasar por todas estas cosas. Ahora lo comprendo. Cuando entramos a nuestro destino vemos el cuadro completo. No podemos ver el cuadro completo, pero sí podemos tener la dirección. ¿Sabes? Hay una promesa hermosa de Dios. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Pero es una lámpara, ¿sabes cómo eran esas lámparas? Eran así. No era un gran foco que te mostraba todo el camino. No, 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 es una lámpara a nuestros pies para que vayamos pasito a pasito. Dile al que tienes al lado: Dios nos guía paso a paso en su propósito. Amén. Entonces, nuestro propósito junto con nuestros dones son una dirección hacia nuestro destino, pero no son los detalles. Por eso lo que tenemos que hacer es determinar nuestra dirección y comencemos a avanzar hacia allí. ¿Qué don tengo? Voy a empezar a funcionar en el don porque el don me da dirección. Y después, ¿qué tengo que hacer? Confiar que Dios tiene el control. Y le permito a Él que dirija mis pasos hacia mi propósito. Estoy tranquilo porque sé que Él es un Dios bueno y que todas las cosas cooperan para bien en mi vida. Amén. ¡Aleluya! Vamos a terminar con esto. Escucha, ¿me dejas que te cuente algunas cosas acerca de un hombre que tenía un propósito y un don? ¿Quieres que te lo cuente? Él fue fiel en desarrollar los dones que Dios le dio. Él iba en la dirección de sus dones, o sea, en la dirección que los dones le estaban llevando, pero estoy seguro que él no tenía idea del destino específico hacia donde le guiaría ese propósito. Este hombre con 20 años fracasó 2 veces en los negocios, con 20 años. Perdió las elecciones a la Asamblea Legislativa y tuvo una crisis de ansiedad terrible, luchó con la depresión. Aún peor, la mujer que amaba murió justo antes de casarse con ella. Con 30 años perdió las elecciones al Congreso, después fue electo candidato al Congreso y perdió otra vez. Con 40 años perdió las elecciones al Senado y al cargo de vicepresidente. Sin embargo, a los 51 años fue electo presidente de los Estados Unidos de América. Su nombre era Abraham Lincoln. Cristiano, por cierto. Dios puso a Abraham Lincoln en el lugar correcto y en el momento correcto. Él llegó a ser uno de los presidentes más cruciales en la historia de Estados Unidos. Guió a esta nación a través de una guerra civil que amenazaba con destruir totalmente esa nación. Y lo más importante, Abraham Lincoln corrigió una de las grandes injusticias del mundo en Estados Unidos, la esclavitud. Dios puso, como a José, a Abraham Lincoln justo donde lo quería, en el momento exacto de la historia cuando Dios lo necesitaba. Abraham Lincoln enfrentó muchos obstáculos. Mientras atravesaba esos obstáculos, él no tenía ni idea de los detalles que Dios había planeado para él. Sin embargo, él desarrolló los dones que tenía y permitió que esos dones le dieran dirección y propósito a su vida. Y debido a que se mantuvo enfocado en la dirección que Dios le había dado, él pudo estar donde necesitaba estar y en el momento en que necesitaba estar allí. Su don y su propósito era ser un líder. Sin embargo, su destino era cambiar el mundo. ¡Wow! Entonces, esto me lleva al último consejo. Fija tu camino y sé fiel a él. Todos podemos aprender una gran lección del ejemplo de Abraham Lincoln. Tenemos que determinar cuál es nuestro don y tenemos que permitir que ese don nos dé dirección. Después, fija tu camino en esa dirección y sencillamente mantente fiel. ¿Qué? Fiel. No te desvíes tratando de descifrar los detalles. Nos metemos en problemas cuando tratamos de dictarle los detalles a Dios. Pero Señor, es que se supone que yo tendría que estar ya aquí. Señor, pero es que se supone que yo, pero es que se supone. Nosotros no podemos decirle a Dios lo que se supone que tenemos que hacer. Él es Dios. Él nos creó. Él sabe perfectamente lo que se supone que tenemos que hacer en cada momento. A veces cuando imaginamos los detalles de nuestra vida, y estamos imaginando los detalles y no suceden de la forma que nosotros pensamos, nos desilusionamos. ¿O no?
Quizá podemos escoger la ciudad que suponemos en la que tenemos que vivir, o el trabajo que suponemos que debemos tener, o el ministerio en el cual suponemos que tenemos que servir. Pero si las cosas no salen como queremos, luego decimos, Dios, tú no estás haciendo la parte del trato, pero eres tú, no es Dios. Amén. Dios siempre, todo el tiempo, nos está diciendo, Josué, ¿quieres saber tu propósito? Sí, Padre. Céntrate en tus dones, ponlos a mi servicio y al servicio de la gente que te rodea, y da un paso a la vez. Tengo todo, hijo mío, bajo control dentro de mi plan. Y dentro de mi propósito está todo bajo mi soberanía. Solo mantén tus ojos en mí y da un paso a la vez. Yo me encargo de los detalles. Yo voy a ir poniendo las gasolineras, yo voy a ir poniendo las cosas en el camino. No te fijes en los detalles, fija tu camino en la dirección que Dios te ha mostrado, hermano. Y sé fiel en lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque es la fidelidad la que nos va a llevar a través del camino hacia el destino que Dios tiene planeado para nosotros. Amén. Aleluya. La fidelidad. Todo se resume en una palabra, fidelidad. La fidelidad es la respuesta a todas las pruebas que tenemos que atravesar. Amén. ¿Vamos a ser fieles? ¿Vamos a ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer? Amén. ¿Conocéis a este? Me hizo mucha gracia. ¿Sabéis quién es? John Wesley, uno de los grandes predicadores del siglo XVIII. Dice que un domingo por la mañana, 5 de mayo, cuando lee su diario, el 5 de mayo dice, domingo por la mañana, 5 de mayo, prediqué en la iglesia Santa Ana, me pidieron que no volviera nunca más. Pero es que mira, eso es domingo por la mañana. Domingo por la tarde, 5 de mayo también, prediqué en la iglesia San Juan. Los diáconos dijeron, salga y quédese fuera. Todo esto en su diario. Domingo por la mañana, 12 de mayo, prediqué en la iglesia San Judas. No puedo volver allí. Domingo por la tarde, 12 de mayo, prediqué en la iglesia San Jorge. Me echaron nuevamente. Domingo por la mañana, 19 de mayo, prediqué en la iglesia San Algo. Los diáconos tuvieron una reunión extraordinaria y dijeron que no podía regresar ahí jamás. Domingo por la tarde, 19 de mayo, prediqué en la calle y me echaron de la calle. Domingo por la mañana, 26 de mayo, prediqué en una pradera perseguido por un toro que soltaron. Durante el mensaje, soltaron un toro. Domingo por la mañana, 2 de junio, prediqué en las afueras del pueblo, me echaron de la carretera. Domingo por la tarde, 2 de junio, servicio vespertino, prediqué en un pastizal, 10.000 personas asistieron. ¡Wow! John Wesley sabía cuál era su propósito y no tenía los detalles del propósito, pero tenía un don, el de predicar, y él no dejó de ser fiel a ese don, permitió que ese don proveyera la dirección para su vida. Después fijó su camino y se mantuvo fiel. Y esa fidelidad le hizo ser uno de los grandes predicadores del siglo XVIII. ¡Wow! Amén. Seamos fieles, hermanos, y encontraremos el propósito de Dios para nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús la recibimos. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, hermano.